Entonces, vamos a comenzar. Hoy día comenzamos la clase número 4 del curso Ingeniería Vial. En esta oportunidad queríamos hacer algo un poco distinto. Acuérdense que cuando establecemos un curso, nosotros como profesores tenemos que asegurarnos que se den y se cumplen los resultados de aprendizaje. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente es ver que ustedes están aprendiendo, que los objetivos que nosotros pusimos como al inicio del curso se están cumpliendo, en que ustedes van adquiriendo competencias, van buscando cómo utilizar algún criterio, alguna herramienta, van adquiriendo también algunos conceptos, definiciones, y también van armando este lenguaje, ¿cierto? Que puede ser un poquito nuevo, que es cómo realizar un diagnóstico, ¿cierto? Que era un primer punto, ¿cierto? Que queríamos implementar en este curso, ¿cierto? Que es una primera etapa del curso que tiene que ver con diagnóstico urbano y cómo la vialidad se entiende como espacio público, ¿se acuerdan? Entonces, para hacer esta interacción, lo que vamos a proponer es que ustedes vayan buscando una hoja, papel, ¿cierto? Así súper simple, hoja en blanco, no tienen que tener nada más que papel, ¿cierto? Y un lápiz, ¿ya? Así que yo creo que cada uno esté, ojalá lo más interactivo. Si le acomoda, pueden dejar sus audios abiertos, ¿cierto? Para que podamos interactuar lo que más se pueda. Y si también les acomoda, pueden ustedes mostrarse con las cámaras también, para que podamos interactuar lo que más se pueda. También está el chat por si ustedes quieren también ir comentando, ¿ya? Entonces yo les voy a hacer voy a compartir aquí mi pantalla y les voy a mostrar un poco la idea que tenemos pensada para hoy, ¿ya? Entonces ustedes tienen que tener lápiz, papel y una calculadora, ¿ya? Entonces vamos a ir interactuando un poco para ir resolviendo algunas cosas que les queremos proponer por acá. Entonces, nosotros queremos ir revisando, ¿cierto? Vamos a ir haciendo ejercicios para verificar estos resultados de aprendizaje, ¿ya? De las clases que llevamos hasta ahora. Entonces, primero lo que vamos a hacer, las instrucciones son las siguientes. Cada uno por sí solo, vamos ahí a aceptar también a que Gabriel se sume, cada uno y cada una por sí solo va a empezar a responder estas preguntas que yo les pongo acá, ¿ya? Entonces, vamos a ponerla ahí un poquito más grande. Entonces, hay preguntas que son teóricas, hay preguntas que son un poco más prácticas, y hay una pregunta final que es una pregunta de proyecto. Entonces, yo quiero que ustedes vayan participando de esta actividad en el sentido de que vayan adquiriendo y poniendo en el papel todo lo que les hemos enseñado, ¿ya? Es una buena instancia también para que ustedes puedan resolver dudas, comentarios, y podamos ir viendo si es que se fue adquiriendo se fue internalizando y se fue agarrando experiencia un poco, empapándose un poco de lo que llevamos en este primer mes del curso, ¿ya? Entonces esto vamos a hacerlo de forma individual. Cada uno de ustedes va a escribir en un papel, va a ir respondiendo esto y tiene que ser a mano, ¿cierto? No lo vamos a hacer a través del computador, sino que ustedes van a ir respondiendo en el papel. Y vamos a ir interactuando también con Mentimeter, ¿cierto? Que ustedes ya saben, la plataforma esa que funciona re bien, ¿ya? Entonces, la idea es que ustedes al final de esta clase interactiva, ustedes van a sacarle una foto a lo que ustedes escribieron y me la van a mandar a mi correo, ¿ya? Acuérdense que mi correo, ustedes ya lo saben, pero lo voy a poner por acá, ¿cierto? Entonces, como les decía, papel, lápiz, calculadora y una vez terminada la clase, cada estudiante me envía una foto de su hoja, ¿ya? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Eso va a durar estos 30, 40 minutos y vamos a ir avanzando pregunta por pregunta, ¿ya? Entonces, la idea es que yo quiero
para que ustedes me entiendan a mí también, como profesor, yo quiero que ustedes también sientan que cumplieron este primer mes y cerraron un primer ciclo del curso, en el sentido que quedó todo aprendido, se internaliza, se experimenta de lo que han podido ir avanzando en el proyecto, y si quedan dudas, esta es una buena instancia para hacerla. Entonces, y además, vamos a decir que como incentivo también, para ir apoyándolo a ustedes, vamos a generar puntos extras para la entrega 1, ¿ya? Puntos extras me refiero a un punto extra, dos puntos extra, medio punto extra, y no para las tareas, sino que para la entrega 1, ¿cierto? Que la primera entrega es importante, que va a ser en unas semanas más, ¿ya? Esa es un poquito la introducción. No sé si hay dudas hasta ahí. ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Se entiende? Y entonces, para ir partiendo con la interacción, yo quiero que ustedes me vayan respondiendo esta pregunta. Vamos a resetear estos resultados de acá. Y partamos con esta pregunta de acá. ¿Ya? Acuérdense que esto es un trabajo individual. Cada uno tiene que ir respondiendo un poco a estas cosas. Pueden recoger información, ¿cierto? De las clases que ya le hemos mandado, especialmente las clases grabadas. Y para ir rompiendo un poco el hielo y que también esto sea un poco más interactivo, yo les quiero proponer que vayamos comentando también con Mentimeter, ¿cierto? En menti.com, ustedes ponen el código 19784859 y podemos partir por la primera pregunta, ¿cierto? Que es un poco más teórica, pero habla de qué es lo que es un proyecto, ¿ya? ¿De qué se trata, ¿cierto? Denme un segundo que voy a aceptar aquí a Ezequiel, ahí se suma. Entonces, pregunta, ¿cierto? ¿Qué es un proyecto? ¿Ya? Ocasión para generar valor, perfecto, muy buen punto, ¿ya? Un valor que se supone que se entiende tal vez como un valor agregado, tal vez, o para mejorar una situación actual, ¿cierto? Para ver cómo un problema puede transformarse en una oportunidad. Así que muy buen punto también. ¿Ya? Vayan anotando ustedes también eso en sus propios papeles, ¿cierto? Vayan anotando también definiciones que hemos hablado en los cursos, qué es lo que es un prediseño, qué es lo que es prediseño, qué es lo que es anteproyecto. ¿Se acuerdan de eso que yo decía? Prefactibilidad, factibilidad, ¿qué está detrás de eso? Cuando ustedes se vayan, aquí recordemos algunas cosas de las primeras clases, recordemos algunos puntos. Acuérdense que una cosa es cuando ustedes se enfrentan a un proyecto, ¿cierto? Ustedes tienen que primero partir haciendo un diagnóstico, ¿cierto? ¿Qué es lo que va a tener un diagnóstico? Va a tener un análisis urbano, ¿cierto? Va a tener un análisis también de conflictos, ¿cierto? Un poco piensen en esas cosas. Entonces, un proyecto tiene que tener de todas maneras una etapa, ¿cierto?, de prediseño y una etapa de anteproyecto. ¿Sí? Definición del área, muy bien, área de influencia, muy, muy buen punto, ¿cierto? La escala, ¿cierto? Acuérdense de esas cosas que hemos ido viendo, ¿cierto? ¿Alguien más se anima a ir consultando? Pueden ver la clase número 1, si es que alguien quiere ver más detalle, pueden descargarla en sus propias páginas, en sus propios computadores, ¿ya? Entonces vamos a dejar unos segundos más para ver si alguien más se anima a escribir algo acá y si van escribiendo en sus propios cuadernos, ¿cierto? En sus propias hojas. Entonces, ¿qué es un proyecto? Prediseño. Vamos asegurándonos un poco que ustedes hayan entendido. Perfecto. Llevar una idea a la práctica, ¿sí? Eso es súper bueno porque de alguna forma una idea puede ser un concepto, ¿cierto? Puede ser algo que se nos ocurre, pero llevarla a la práctica significa otra cosa, ¿cierto? Significa pensar en cómo esto se relaciona con el espacio que tengo disponible para poder implementarla. Por ejemplo, si quiero construir, no sé, una carretera, primera pregunta, ¿hay espacio disponible? ¿Tengo que expropiar? ¿No tengo que expropiar? ¿Cómo llevar una idea a algo más práctico? Está súper bueno. Que no necesariamente todavía es ejecutarla, estamos llevándolo a la práctica en el sentido que lo estamos llevando a un plano, por ejemplo. ¿Sí? ¿Alguien más se anima? ¿Ya? Bueno, ¿sí? Perfecto, perfecto, ¿ya? Vamos, perfecto. Creación de, súper bien. Vamos a sacarle pantallazo entonces a todo esto y lo vamos a guardar acá. Perfecto. Entonces,
primer punto. Voy a dejarles compartir acá un poco y vamos a ir. Entonces, primero, entonces estamos acá. Entonces, ¿me siguen todos? ¿Estamos bien? Me gustó mucho lo que pusieron acá, me parece súper bien. Ahora bien, ¿qué es lo importante? Entonces, miren, acá les voy a compartir de nuevo pantalla para que ojalá todos me vayan mirando. Entonces, ¿qué decíamos nosotros? Miren, síganme acá. Entonces, ¿qué decíamos nosotros? Esto es súper importante, estos son como los mensajes claves que ustedes tienen que tener del curso. Ojalá los vayan internalizando. Primero, un proyecto clasificado por el MIMBU, como dice ahí, se divide en dos. Acuérdense que están los proyectos que son estructurales, que cambian la matriz origen-destino, generan nuevos viajes, etcétera, y los no estructurales, ¿cierto? O sea, primera definición de qué es lo que es proyecto tiene que depender un poco si son estructurales o no. Eso es lo que yo esperaría que a ustedes les quede como mensaje de qué es lo que es un proyecto, ¿ya? Acuérdense de eso. Segundo punto, también los proyectos pueden pertenecer o no a un plan, por ejemplo, un plan maestro, ¿ya? El MOP, por su parte, también tiene otra clasificación, ¿se acuerdan? Los del tipo 1, tipo 2, 3, hasta llegar al 5. Obviamente, mientras más es el número, mayor es más complejo el proyecto y por tanto se desconocen sus impactos, ¿ya? Y por último, en la pregunta, recordar qué es lo que es prediseño, ¿cierto? Y qué es lo que es anteproyecto, ¿ya? Entonces, prediseño, acuérdense que es la representación en planta, o sea, por ejemplo, dónde va la carretera, por ejemplo, dónde va ubicada, ¿cierto? El nuevo proyecto que ustedes quieren hacer, y una cuantificación aproximada de los costos. Miren, yo creo que esta carretera nos va a costar tantos millones, ok. Ahora bien, el anteproyecto, para que ustedes lo internalicen este concepto, es lo mismo que está en el prediseño, pero con detalle. La geometría, cuánta expropiación, qué señalización tengo que poner, qué elementos de seguridad, el mobiliario urbano. ¿Se fijan? Entonces, esto es un primer punto que yo creo que ojalá les quede a ustedes en el curso. ¿Ya? O sea, proyecto, acuérdense las definiciones, prediseño y anteproyecto. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Sí? Ya. Vámonos entonces con la siguiente pregunta. Espero que ustedes me vayan también siendo un poco más interactivos, me vayan comentando también con Mentimeter también. Siguiente pregunta, y aquí los quiero sacar un poco del contexto de la clase. Miren, vamos a hacer otra pregunta acá. Ahí ustedes me van desafiando también, poniendo comentarios y cosas. Y siguiente pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre una concesión y una privatización? ¿Alguien tiene alguna idea de qué es lo que es una concesión? Pueden buscar En en... la concesión, ¿Ya? el dueño es el Estado y como que arrienda a un privado. En la Perfecto, buen privatización, punto. como que el Estado se desliga del proyecto. Exacto, hay una compra de terreno también ahí, ¿cierto? Claro. En la privatización. Muy buen punto. ¿Quién, perdón, fue que lo mencionó? Raimundo. Muy bien, Raimundo. Muy bien, Raimundo. Buen punto. ¿Ya? Entonces, de nuevo, si alguien quiere ir escribiendo estas cosas que dice Raimundo, marquen entonces en mente y se meten 19, 78, 48, 59. Entonces, ¿qué diferencia hay? ¿Un tema de derechos de terreno? Profe, no ¿Puede está ser? compartiendo así. Ah, perdón. Gracias por recordarme. Déjame volver. Toda la razón. Gracias por acordarme. Ahí sí. Disculpen por eso. Entonces, de nuevo, aquí estamos en Menti y estamos en el código 19 78 48 59. ¿Y cuáles son las diferencias? Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre una concesión y una privatización? Ahí hablábamos de, por ejemplo, el tema del derecho de terreno, por ejemplo. ¿Sí? Mm, ¿Dónde se dan las concesiones? Mira, se adjudica la propiedad, perfecto, claro, ¿sí? La administración es un tema, ¿cierto?
hay un tema de operatividad, hay plazos de tiempo, muy buen punto, ¿sí? Excelente, están mencionando muy buenos puntos ahí. Entonces vayan escribiendo todas esas cosas, ¿cierto? En el papel, vayan anotando, entonces es importante. ¿Por qué lo menciono esto de la concesión y la privatización? Porque es parte del modelo de gestión que tienen que tener los proyectos, ¿cierto? Eh, no basta hoy día con que nosotros desarrollemos infraestructura. En los cursos que estamos haciendo, como por ejemplo este de ingeniería vial, hablamos mucho de diseño, ¿cierto? Hablamos mucho de varias cosas, ¿cierto? Que tienen que ver con cómo preparamos los suelos, ¿cierto? Capacidad, ¿cierto? De soporte de los suelos y otras cosas que, espesores, ¿cierto? De la ruta, del pavimento. Vamos a hablar mucho de análisis estructural de los pavimentos, ¿cierto? O sea, somos muy buenos técnicos, ¿cierto? En lo que hacemos, en diseñar, ¿cierto? Pero nos desligamos muchas veces de los modelos de gestión y los modelos de gestión son cómo este proyecto se va a poder ejecutar al final. ¿Quién lo va a mantener? ¿Quién va a ser el dueño, como ustedes ponen ahí? ¿Cuáles van a ser los derechos, ¿cierto?, que están detrás? ¿Cuál es la responsabilidad jurídica que está detrás? ¿De dónde va a venir la plata, ¿cierto? ¿Quién va a poner las lucas al final? ¿Va a venir el Estado que va a decir, oye, esto lo pongo yo? ¿O va a tener que venir un tercero que a través de una concesión se va a hacer cargo de la construcción y también de la operación del Igual proyecto que depende van a del hacer? tipo de proyecto, ¿no? Por Exacto, ejemplo, muy buen punto no sé si también. las carreteras, por ejemplo, se pueden privatizar. Es un buen De punto porque concesión. claro, y es un buen punto porque es una vía de uso público, ¿cierto? Es una vía que muchas veces incluso puede ya estar construida, entonces no necesariamente se puede privatizar. Es un muy buen punto, ¿cierto? Profe, Depende del proyecto, ¿sí? cuando se habla de concesión, ¿siempre tiene que ser estatal? ¿Yo como privado puedo hacer una concesión para alguna construcción? Sí, obvio que sí. Por ejemplo, puede ser una concesión entre privados. Por ejemplo, el casino del edificio de ingeniería. Es una concesión de un servicio de comida, por ejemplo. Se me ocurre así a la rápida, sí, O por sí, ejemplo, McDonald's no es sin pensar concesión. mucho. ¿Los restaurantes como McDonald's y eso son concesiones o son No, es una Es, franquicia. es que eso es franquicia? una, sí, pues eso es más franquicia, Franquicia, tienes razón. claro, donde ellos compran, ¿cierto? El nombre, el sistema completo, ya saben qué hacer, cómo hacerlo, etcétera. ¿Se fijan? Es un poquito distinto, porque tiene que ver ahí con una administración de un nombre, de un concepto, pero está relacionado un poco, ¿cierto? Muy buen punto, ¿sí? Claro, es importante quién es el dueño también. Eso es súper importante. Bueno, todo lo que ponen acá me encanta y me encanta que estemos discutiendo todas estas cosas porque no olvidarse de eso, ¿ya? O sea, en este curso también no se queden solamente con que vamos a hacer diseño, ese es mi punto acá. También hay que mirar también cómo lo vamos a construir, quién lo va a mantener, etcétera. Así que vamos a ir guardando un poco todas estas cosas que me parece muy interesante y lo vamos a ir después compartiendo. Te voy a dejar de compartir acá, me voy a ir a mi documento Word que tengo acá y les voy a mostrar un poquito qué es lo que yo tengo como respuesta. Y así vamos a ir complementando. ¿Ya? Entonces, un poquito más grande acá para que se vea ahí. Entonces voy a compartir ahora de nuevo. Me voy a acá y ustedes me van siguiendo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que las grandes diferencias son? Entonces ahí, por ejemplo, como lo pongo yo acá, ¿se fijan? Si bien una concesión y una privatización tienden a alcanzar los mismos objetivos, ¿cierto? O sea, preocuparse de la operación, ¿cierto? Y administración, es importante que se diferencien en algunas cosas. Las concesiones no incluyen la venta y transferencia de la titularidad. ¿Se acuerdan lo que ustedes dijeron, cierto? Ahí Raimundo también lo decía al principio, de los activos físicos, ¿cierto? Entonces, es solo, sino solo el derecho de uso, ¿cierto? Es como la parte de la funcionalidad. Los contratos de concesión pueden tener un tiempo limitado, como ustedes lo mencionan, ¿cierto? 15, 30 años, ¿cierto? Se van renovando, ¿cierto? Y el gobierno, como titular de los activos, interviene, ¿cierto? Interviene más, ¿cierto? Ejerce funciones de control de las concesiones y un poco va jugando ahí, ¿cierto? Entonces, es un temazo esto de la concesión y la privatización. ¿Qué pasa hoy día con el TAC, ¿cierto? ¿Qué pasa hoy día con implementar, por ejemplo, otras tecnologías que permitan que las carreteras tengan un pase libre, ¿cierto? Para usar estas tecnologías nuevas de TAC y otras más, ¿cierto? Entonces hay algo bien interesante y es complejo porque
muchas veces las concesiones se establecen con ciertos criterios y obviamente la demanda de repente es dinámica y aparecen otras complejidades, ¿cierto? Ya sea por complejidades como por ejemplo por ejemplo, ustedes lo ven en la Costanera Norte, por ejemplo, yendo a Renca, el servicio de Transantiago usa la Costanera Norte, por ejemplo. Lo que podría entenderse como extraño porque es un servicio de transporte público en una carretera que se entiende que es para privados, ¿cierto? En el sentido de vehículos privados, autos, camiones, etcétera. Entonces, ahí hay un tema normativo que hay que definir y se empiezan a ver otras complejidades también, ¿cierto? Yo por lo que entiendo, Transantiago no debiera usar la autopista, ¿cierto? Concesionada, pero es por un tema de que está normado eso en las concesiones, en los establecimientos de los derechos estipulados en esos contratos. Pero igual lo usan, Pero, ¿cierto? Entonces, profesor, sí, ¿el Transantiago paga igual los TAC cuando lo ocupa o no? es una buena ¿O es pregunta, parte del ¿no? contrato? No Ah, no se sabría, sabe ya. no sabría decirte. Es una muy buena pregunta. Ya, perfecto. Sí, una muy buena pregunta, Ezequiel, porque al final es una y además pasa otra cosa. Ustedes no sé si se han fijado, pero cuando podíamos ir a Renca, nosotros nos juntábamos con todos los estudiantes en el metro Pedro Valdivia, más o menos por ahí, y partía la micro para allá, que si no me equivoco creo que era la 408 o la 410, y partíamos para allá y claro, y además la micro se iba súper lenta por esa ruta. Y yo no sé si se irá lenta porque en verdad no puede ir más rápido o porque efectivamente normativamente se les pide a que el bus tiene que ir a una velocidad prudente porque puede poner en riesgo a los pasajeros dada esta imposibilidad de usar las autopistas, pero igual la usan. ¿Se entiende? Entonces los operadores juegan ahí en una zona media gris, parece. Estoy tal vez mencionando algo un poco de la guata, no tengo los estudios Sí, profe. para argumentarlo, pero ahí tal vez Fabián Sí, sí. me puede ayudar. Una vez, por ejemplo, le preguntamos a un conductor de U, o sea, de la ¿Ya? micro, y nos decía que en algunos casos venían como con un sensor que le impedía como aumentar pasar sobre los 60 o los 50 en la autopista. Y Exacto, bueno, ¿viste? otras veces Eso. lo desconectaban, pero tenían un límite, por ejemplo. Mira, un muy buen punto y yo creo que se da principalmente por eso, ¿cierto? O sea, es principalmente porque ellos no están permitidos que usen la autopista y si no estarían arriesgando a la gente que adentro, obviamente están sin cinturón, están en condiciones no de poder usar esa autopista, ¿se entiende? O sea, tú vas parado dentro de la micro, etcétera. Entonces, es complejo. Pero buen punto, Fabián. Gracias por compartirlo. ¿Ya? Profe, Bueno, dale, Raimundo. la expropiación es como lo contrario a la privatización, ¿no? La expropiación, dices tú, Sí. es que la expropiación se puede entender de varias formas. Por ejemplo, cuando tú haces una carretera, muchas veces tienes que construir una vía, ¿cierto? Que implica un mayor ancho que la misma calle, ¿cierto? Acuérdense un poco de la plataforma vial que yo les decía, muchas veces un corte, ¿cierto? Hay un talud, hay berma, ¿cierto? Y muchas veces se necesita hacer una expropiación de terrenos para poder construir esa carretera. ¿Eso depende del Entonces, privado, no? De la casa. ¿Con un es acuerdo? que eso va a depender de cómo se construya, o sea, cómo se planifique la carretera, el diseño que tenga, y eso está muy bien relacionado con la parte de diseño. Ahora, en el diseño también, que justamente la pregunta un poquito anterior, cuando tú ves la parte más de prefactibilidad y factibilidad, esas dos partes tienen que estar muy alineadas, especialmente la factibilidad, que es el estudio justamente de dónde va a pasar la carretera para saber si es posible o no. Si yo no tengo la posibilidad de tener los recursos para expropiar en ese lugar, probablemente el proyecto se me va a caer. Entonces, yo no lo tomaría como algo 0 o 1, no es binario como expropiación es contraria a privatización o algo así, porque en este caso pueden ir un poquito de la mano en el sentido que puede ser un privado que necesita expropiar para construir su proyecto. Entonces, no sé si se entiende mi explicación, pero yo lo veo como un mecanismo para poder de repente lograr que los proyectos sean viables. Y muchas veces la expropiación, debido al alto costo, juega en contra. Para dar un ejemplo como paralelo, cuando ustedes construyen una línea de metro,
las líneas de metro van por el subsuelo, ¿cierto? Cuando están subterráneos, obviamente, pero van por debajo de las calles, no van por debajo de las propiedades privadas. Y eso es porque debajo de las calles es de uso público, ¿cierto? Entonces ahí no tienes el problema de la expropiación. ¿Te fijas? Entonces la expropiación indica que tú tienes que tomar un terreno, ¿cierto? Que obviamente no le pertenece a la persona que está construyendo y tiene que pagar por ello. Entonces, ¿cuánto va a tener que expropiar? Va a depender del proyecto y cómo está diseñado. Entonces, eso muchas veces limita el diseño, porque de repente quieres construir un nudo vial, un enlace, pero no tienes el espacio suficiente, entonces tienes que poner el enlace en otro lugar y eso puede afectar, obviamente, el diseño del proyecto. ¿Se entiende un poco, Sí, perfecto. Raimundo? ¿Sí? Sí, profe. Y otra cosita que agregar es que muchas veces se generan también conflictos entre las personas, por ejemplo, a las que se les va a expropiar, y se llega incluso al punto en que el proyecto se aplaza y no se hace. De hecho. Por ejemplo, acá en Quilicura hay una calle principal que es San Martín, Ajá. y lleva más de 6 años que todavía no se hace nada porque la gente en sus casas ponía letreros, no queríamos la expropiación, y al parecer estaban los dineros, pero se generan también ese tipo de conflictos y hay que tenerlo en cuenta también. Sí, y eso, y si se fijan, este punto que estamos hablando, que tiene que ver con el modelo de gestión en sí mismo, es súper importante, o sea, incluir la participación ciudadana desde el inicio del proyecto para que la gente sepa qué es lo que se va a construir, que se incluyan sus requerimientos también, y no al final del proyecto, cosa que sea consultivo nomás. Es algo que vamos a ir conversando más adelante, pero muy buen punto también, Fabián. Muchas gracias por compartirlo. Sí. Sigamos, ¿les parece? Miren. Tengo otra pregunta para ustedes. Voy a compartir acá. Voy a compartir pantalla. Y les voy a hacer la última pregunta teórica. ¿Ya? Para que a ustedes les vaya quedando el mensaje de este primer ciclo de la clase. Vamos a poner de nuevo, resetear. Denme un segundo que se está actualizando ahí. Entonces vamos a la presentación de mis preguntas y vamos a hacer otra pregunta por acá. Y entonces, vamos a hablar ahora de cuáles son las características de los caminos y cómo se relaciona con el problema del diseño vial. Después ustedes pueden escribir por último el ejemplo en sus notas que están ahí escribiendo, pero al menos que ustedes me digan acá cuáles son las características de los caminos. ¿Qué tienen los caminos de importante que nosotros tenemos que fijarnos cuando ustedes vayan a hacer un diagnóstico? ¿Qué es lo que es importante para el diseño? O sea, si yo quiero diseñar, ustedes le dicen, mañana trabajan el día de mañana trabajan en una empresa constructora o de diseño vial, y ustedes le dicen, ya, tengo que hacer un camino. ¿Qué es lo primero que ustedes dirían? ¿Qué es lo que tendrían que pensar? La topografía, ¿o no? Perfecto, buen punto. Anótenlo ahí. Topografía, ¿cierto? Pendientes, curvas, el entorno, ¿cierto? El tipo de vehículos, perfecto. ¿Qué otra cosa? ¿Sí? Elevaciones, ¿cierto? Genial. Accesibilidad, muy importante, especialmente peatonal, ¿cierto? El nivel del camino, perfecto. El nivel de servicio del camino, mira, ahí les di otra pista. El nivel de servicio, velocidades, muy buen flujo, excelente. Perfecto. Miren, les soplo otra idea más. La ciudad que une. Las ciudades que une, la jerarquía vial, ¿por dónde las une? ¿Cuál es la ruta? ¿Se fijan? Todo eso es súper importante. O sea, todo lo que están hablando acá es súper, súper importante. El tipo de suelo, ¿cierto? O sea, de repente ustedes van a llegar y van a decir, oye, pero espérate, ya, ¿queréis pasar por la playa? Chuta, esa cuestión es llena de arena, hay duna, hay... No. Vámonos por interior. Ah, mira, ahí es más rocoso, ya. Es importante, ¿cierto? Eso va a depender después de la capacidad estructural del pavimento, ¿cierto? Tiene que ver ahí con el terreno, ¿cierto? Ya, todo lo que ustedes están haciendo está perfecto, están poniendo puntos muy importantes. Acceso a los caminos. ¿Cuántos enlaces va a tener este camino? ¿Va a tener muchas entradas y muchas salidas? ¿Cómo voy a poder entrar? ¿Cómo voy a poder salir? Muy, muy importante todo lo que están mencionando acá. Ya, vayan anotando todo eso. La sección transversal, excelente, ahí muy bien, ¿cierto? Y cada elemento dentro de la sección transversal.
¿Cuánto voy a dejar para que los peatones caminen? ¿Cuánto espacio voy a dejar para que los vehículos se sientan protegidos? ¿Voy a dejar una mediana al medio? ¿Cierto? Las dos vías. ¿Voy a hacer cuántas pistas? ¿2 pistas por sentido? ¿Voy a dejar berma? Etcétera, ¿cierto? O sea, muy importante, lo vamos a ir guardando. Me encanta que hayan puesto todo esto que está acá. Lo vamos a ir guardando aquí y lo vamos a ir dejando registro. Me encanta todo eso. Perfecto. Entonces, volvamos un poco a lo que yo les tenía como definición acá de esto. Y yo les voy a compartir aquí. Voy de nuevo. Y vuelvo de nuevo a compartir mi pantalla. ¿Cierto? Y nos quedamos entonces con este gran mensaje, ¿cierto? Entonces, el problema del diseño vial se da por la dificultad de diseñar un eje, ¿cierto? Camino a través de un territorio que muchas veces es complejo, ¿cierto? Y obviamente eso significa preocuparse, como ustedes dijeron, el diseño tiene que ser en planta, o sea, yo tengo que preocuparme de las cotas, ¿cierto? ¿Ya? Tengo que preocuparme del perfil longitudinal, ¿cierto? De la pendiente longitudinal. Tengo que preocuparme del perfil transversal, ¿cierto? El peralte, la gradiente, ¿cierto? Eso va a repercutir naturalmente en el bombeo de las aguas, ¿cierto? Agua, lluvia. Y obviamente todo esto se refleja en lo que ustedes mencionaron. La función de la ruta, la jerarquía vial, ¿cierto? La velocidad, el tránsito, el control de acceso, el nivel de servicio, lo peatonal, estético, ecológico. Bueno, ustedes siguen leyendo ahí, ¿cierto? El tipo de terreno y cómo eso afecta en cada uno de los puntos anteriores, especialmente la sección transversal, ¿ya? O sea, ese es el gran mensaje un poco de lo teórico para que ustedes se vayan internalizando conceptos, ¿cierto? Y se vayan preparando un poco para lo que les va a venir a futuro cuando terminen la carrera y adquieran estos puntos importantes, ¿ya? Entonces, esto es importante que se queden con ese mensaje, ¿cierto? Como les digo, es importante mirar las cotas, ¿cierto? Las pendientes, el gradiente, el tipo de terreno, ¿cierto? En fin, todo lo que aparece ahí es súper importante y ojalá se queden con ese mensaje de la dificultad del diseño vial. No es solamente preocuparse de los flujos, como veríamos tal vez desde el tránsito, desde el transporte, sino que también tiene que ver con varias otras disciplinas. Un poco lo que Fabián alguna vez dijo cuando partimos un poco el curso, que este curso aplica varios conceptos de otras disciplinas también. Y yo creo que eso es interesante también para que ustedes lo vayan internalizando, ¿ya? Entonces, vamos bien con eso. Vamos ahora a la parte, voy a dejar de compartir un poco, voy a ir para la parte de ejercicios prácticos. Así que me gustaría que ustedes ya vayan sacando ahí lápiz, ¿cierto? Punta al lápiz me refiero, y a la calculadora un poco. Y quiero avanzar con una pregunta, ¿ya? La pregunta dice así, voy a partir por acá. Denme un segundo, que estoy preparándome. Denme un segundo. Entonces, voy para allá. Entonces, tenemos la siguiente pregunta, voy a compartir ahora. Entonces, quiero que ustedes vayan entendiendo y muy atentos a lo que yo les voy a ir mostrando ahora, ¿ya? Entonces, acá está mi documento que yo les estoy compartiendo ahora. Y la primera pregunta práctica es que ustedes vayan contándome a través de Menti, vamos a abrir al tiro ahí la pregunta, pero ¿qué calcula la siguiente expresión? Ustedes la ven ahí, ¿cierto? ¿Y qué es lo que dice cada variable? ¿Ya? Entonces ustedes quiero que ya la ven ahí, ¿cierto? ¿Cierto? dp es igual a tr por b partido por 3,6 más b al cuadrado partido por 2,54, paréntesis, mu más menos i. ¿Cierto? Ustedes la ven ahí. Entonces ya la tienen ahí un poco, ¿cierto? Vamos a pasar a Menti, ¿cierto? Voy a pasar acá. Entonces vamos a preguntar. Vamos a hacer entonces esa pregunta. ¿Qué representa esa expresión que mostré antes y sus componentes?
Distancia parada, perfecto. Eso es lo que se está calculando. ¿Y qué es lo que hay detrás? TP, distancia parada, perfecto. ¿Qué es lo que depende de la distancia parada? ¿Para qué nos sirve? Acuérdense que había un componente, es una suma de dos cosas. Tiempo recorrido. ¿Es el tiempo recorrido? ¿Está bien ese punto, ese concepto? ¿Sí? La pendiente ya, de la pendiente, velocidad, tiempo recorrido ya, tiempo de reacción, perdón. Eso sí, tiempo de reacción. Eso sí, no tiempo de recorrido. Ahí hay algo que corregir. Entonces, acuérdense que hay una parte de reacción en la distancia parada. Entonces hay una distancia de reacción. Yo al momento de ver un obstáculo adelante, reacciono primero, ¿ya? Y luego hay una distancia, ¿cierto?, que tiene que ver con el frenado, ¿cierto? Yo me mando una frenada, ¿cierto?, en el auto y voy a frenar. Entonces primero reacciono, tiene que ver con los tiempos de reacción de cada uno, ¿cierto? Tiene que ver con la velocidad, muy buen punto. A mayor velocidad, obviamente esta distancia va en aumento, ¿cierto? Y tiene que ver con las capacidades un poquito del auto, ¿cierto? Y otras cosas más, pero también con la pendiente, ¿cierto? Es súper importante eso, ¿ya? Y algo que no sé si aparece por acá, no lo estoy leyendo, la pendiente. ¿Y qué pasa con el suelo? Tiene que ver con una composición importante del suelo. Si el suelo es, de repente cuando voy a dar una pista, es húmedo, rugosidad. Perfecto. Eso es lo que andábamos buscando con el rosa. Eso, perdón, ¿cuál era la expresión? Voy para atrás de nuevo. Vamos a guardar esto un poco. No hay problema. Vamos para atrás un poco y esa es la expresión, ¿cierto? Tenemos dP es igual a TR por V partido por 3,6 y después se le suma esa otra expresión B al cuadrado partido por 2,54 con esa suma de mu más menos I. ¿Ya? ¿Cierto? Entonces acuérdense por qué es más menos I, ¿cierto? ¿Qué significa el más menos I? Lo pregunto así a viva voz. Si es que alguien Dependiendo la dirección del auto, ¿no? Si va a la izquierda sería más y si va a la derecha sería menos. tiene que ver con La pendiente. Con la pendiente, ¿no? Si es de subida o de bajada. con la pendiente. Exacto, con la pendiente. Acuérdense de eso, ¿ya? Más que la dirección del auto, importante. Lo recojo todo esto, lo guardo. Muy importante todo eso. Quédense con el para que yo quiero que ustedes ahora hagan un ejercicio. Es un ejercicio súper rápido y directo. No estamos haciendo ejercicios tan largos para que sea más bien interactivo. Entonces vamos a compartir de nuevo. Vamos a ir de nuevo acá al Meet para que a ustedes se les vaya quedando estos conceptos importantes del curso en este primer ciclo. Entonces, vamos con la siguiente pregunta. Esta es una pregunta práctica. Entonces dice, estamos proyectando una autopista, imagínense en Renca, en la comuna de Renca, estamos proyectando esta autopista. ¿Profe? ¿Sí? Perdón. En la pregunta anterior, ¿Sí? la I representaba la pendiente y el U o el mu que representaba. Discúlpenme. Tienen toda la razón. Déjenme mostrarles acá abajito todo el detalle. Mira. Denme un... Claro, porque me faltó... asumo que TR era tiempo de reacción. Espérenme, me faltó justamente mostrarle los resultados de esa pregunta. Gracias por recordarme. Mira, voy para acá. Entonces, toda la razón. Para que se entienda bien. Miren, entonces tenemos dP en la distancia de visibilidad de parada. Eso está clarísimo, ¿cierto? Y acuérdense entonces que hay una distancia de reacción y hay una distancia de frenado. Entonces teníamos, por un lado, la velocidad, el TR, o también se le llama T sub P, que es el tiempo de percepción y reacción, y que depende de un poco el tipo de vía, ¿cierto? Cuando estamos en una carretera, esos tiempos son un poquito más largos, 1,8 a 2 segundos, pero en zona urbana, los tiempos de percepción y reacción son un poquito menores, ¿cierto? Estamos más rápido o más atentos a lo que pasa, ¿cierto? Y reaccionamos más rápido. Ahora bien,
la moda de la distribución, ¿cierto? De ese T sub R es de 1 segundo en general. O sea, la mayoría de la gente se demora más o menos en reaccionar 1 segundo. Y a la pregunta, entonces, ese mu es el coeficiente de roce estático de la vía y el I es la pendiente. Entonces, se fijan, depende si es de subida, va a ser más, si es de bajada, va a ser menos. ¿Ya? Se fijan, ahí quedó clarísima, ¿cierto? La respuesta a esa pregunta. ¿Vamos bien? Sí, pero profesor, una pregunta, ¿por qué sería el coeficiente roce estático y no el coeficiente roce dinámico? El coeficiente de roce estático porque es lo que tú necesitas como para, ¿cómo Para se llama? tenerme totalmente. Claro, claro. Tiene que ver no con una cuestión dinámica, sino que es para el frenarse, para quedarse de alguna manera completamente sin movimiento. Ya, eso. Porque tú tienes, piensa esto, tú lo que estás haciendo con el frenado, estás trabando en la rueda. No la estás haciendo, no es dinámico en el sentido de que la rueda se está moviendo. ¿Se entiende? ¿Me expliqué bien? Sí, sí, se Sí. entiende. Gracias. Ya, súper. Ya, entonces vamos bien ahí. Entonces, que quede bien ese concepto. ¿Se fijan ahí? Entonces, va a depender del roce, va a depender de la pendiente. ¿Ya? Ya, vamos de nuevo entonces por acá. Vamos con la siguiente pregunta que yo le estaba haciendo, ¿cierto? Entonces, denme un segundo. Estamos por acá arriba. Ya, entonces, va quedando poco. Nos quedan un par de preguntas y vamos cerrando la clase, ¿ya? Me gusta que estén atentos y atentas. Entonces, vamos bien. Entonces, tenemos esta pregunta ahora. Entonces, decíamos, se está proyectando una autopista con una velocidad de proyecto B, y ahí les pongo entre paréntesis abajo el valor de B que tiene que tomar cada grupo. Cada uno de ustedes está dentro de un grupo, ¿cierto? Un grupo de trabajo con sus compañeros y compañeras. Entonces, ustedes van a tener que ir poniendo ahí cuál va a ser la velocidad dependiendo de cada uno de ustedes, de qué grupo esté. Y una de las curvas horizontales, ¿ya? Acuérdense que tenemos curvas verticales, ¿cierto? Y curvas horizontales, ¿cierto? Las curvas verticales, ¿cierto? Tienen que ver con cuando uno tiene como una loma, ¿cierto? Y que va pasando de una loma a otra, ¿cierto? Entonces va siendo como una subida y bajada. Y las horizontales son las que uno dobla de forma lateral, ¿cierto? El manubrio se lo mueve para la derecha e izquierda. Entonces, una de sus curvas horizontales tendrá un radio de 0,6 kilómetros. Calcular entonces para ustedes el peralte máximo de la curva, ¿cierto? Si el coeficiente de roce es 0,13. ¿Cómo lo harían ustedes? ¿Alguien se anima? ¿Qué necesitaríamos? ¿Alguien se acuerda de alguna fórmula? Entonces acá estoy de nuevo, voy a repetir de nuevo ya. Entonces se está proyectando una autopista con una velocidad B, y esa velocidad B, cada uno de ustedes va a ir cambiándola dependiendo de qué grupo pertenezcan, ¿cierto? Ahí ustedes van viendo abajo. Y una de las curvas horizontales tendrá un radio, ¿cierto?, de 0,6 kilómetros. Y lo que se pide, ¿cierto?, es calcular el peralte máximo de la curva, ¿cierto?, cuando el roce transversal es 0,13. ¿Qué es lo que tenemos que utilizar? ¿Alguien se recuerda de alguna fórmula? No, no por aquí, por lo menos. ¿No por allá? ¿Ya? ¿No? ¿Se acuerdan mucho? ¿Quieren que les ayude? Miren, vamos a hacer una búsqueda rápida. Con la fuerza centrípeta, ¿o no? No mucho. ¿Alguien tiene alguna otra idea? ¿No? ¿No se le ocurre? ¿Qué pasa con el radio de giro cuando hablamos de esas cosas? ¿No? ¿Se ocupa para sacar el radio mínimo? Sí, sí, perfecto, muy bien. ¿Ya? ¿De ahí se podía despejar? Sí, perfecto. ¿Y cómo hacemos eso? A ver, miren, voy a mostrarle un poco la
la fórmula que ustedes debieran usar. Entonces, recuerden un poco, miren, recuerden esta clase, esta es la clase número 3. Miren, voy a compartir pantalla. Entonces, muy bien, Josefa, ¿cierto? Tú estabas diciendo eso. Sí, Mira, muy bien, Josefa, mira. Entonces, sigan un poco a Josefa, que le está dando una muy buena idea de cómo calcular esto. Y para ello pueden ir a la clase, perdónenme, fui por acá, a la clase número 3, ¿cierto? De trazado, la parte 2, ¿cierto? Y vamos a esa clase, ¿cierto? De clase 3, trazado parte 2. ¿Y qué es lo que tenemos nosotros? Esta fórmula, ¿cierto? De esto nos sirve solamente la primera parte, esto que está acá. ¿Qué hacemos con esto? ¿Cómo calcularíamos entonces lo que nos están pidiendo? ¿Qué es lo que nos están pidiendo? Vamos para atrás de nuevo. Tenemos, anoten esa fórmula, ¿cierto? Tenemos radio, ¿cierto? En metros, ojo. Nosotros tenemos 0,6 kilómetros. Entonces esto sería, ¿cuánto sería el R? Si son 0,6 kilómetros, pasarlo a metro. 600. 600 metros, perfecto, muy bien. El B de proyecto, ¿cierto? Depende de cada uno de ustedes, depende del grupo, ¿cierto? Algunos son 120, 100, etc. Eso ya lo tenemos. 127. ¿Y qué es lo que nos están pidiendo? Este peralte máximo, ¿cierto? Para un coeficiente de fricción de 0.13. ¿Se fijan? ¿Estamos bien? O sea, tenemos aquí cómo calcular eso, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, vamos un poco para atrás. Voy a dejar de compartir, pero al menos ustedes ya vieron eso. Voy a ir un poquito para que cada uno de ustedes vea cómo calcular eso. ¿Ya? Voy a compartir ahora pantalla para que ustedes entiendan cómo haber hecho el cálculo. Voy a compartir acá de nuevo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos esa misma fórmula que vimos antes, ¿cierto? El R es igual a B cuadrado partido por 127 con el P más el T, ¿cierto? Entonces, Profe, dime. ¿podría volver a poner las velocidades de cada grupo, por favor? Sí, no hay problema. Déjenme buscar eso y se los comparto al tiro. Para que ustedes vayan, anótenlo, entonces, para que no se les olvide, aquí voy a compartir por acá. Entonces, tenemos acá la velocidad de cada grupo. El grupo 1 es 120 y así van bajando en 10 kilómetros por hora hasta llegar al grupo 6, que es 70 kilómetros por hora. Muchas gracias. No hay problema. Entonces, hasta ahí estamos bien, ¿ya? Déjenme entonces dejar de compartir y mostrarles por último este ejercicio que estábamos haciendo súper directo, aplicando la fórmula, pero para que a ustedes les quede el mensaje, ¿cierto? O sea, para el caso, por ejemplo, del grupo 1, que la velocidad era 120, acuérdense que después bajaba 10 kilómetros por hora hasta llegar a 70 kilómetros por hora el grupo 6. Entonces, el T es 0,13 y luego entonces lo pasamos a metros, 600 metros, y calculamos entonces que P es 0,05. ¿Se fijan? Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo acá? ¿Se fijan? El mensaje es lo siguiente. Si ustedes se fijan, esto es diseño, ¿ya? O sea, cuando ustedes se enfrenten a un proyecto y les den ciertas condiciones de velocidad, radio, ¿cierto? Radios mínimos, ¿cierto? Ustedes pueden calcular el bombeo necesario para ese diseño de esa velocidad, ¿ya? Entonces, pregunta. Cuando yo les voy a hacer una pregunta acá un poco más abierta. ¿Qué pasaría cuando, por ejemplo, cambió la ley hace un tiempo atrás y las carreteras, algunas de ellas, ¿cierto? La mayoría, ¿cierto? No sé si estaban muy bien diseñadas, pero bueno, un tema aparte. Pero, ¿qué pasa si, por ejemplo, por ley se establece que la velocidad máxima en las carreteras pasa de 100 kilómetros por hora a 120? ¿Qué pasa con el bombeo, por ejemplo? ¿Qué pasa con el diseño de esos lugares? ¿Alguien me da ciertos comentarios? ¿Qué les viene a ustedes a la mente? ¿Será que de repente el diseño, ¿cierto?, no siempre está adecuado a la velocidad de proyecto que se establece? O sea, lo que quiero decir acá es lo siguiente. Muchas veces puede pasar que se establecen
por ejemplo, leyes como esta del aumento de la velocidad, pero no se mira el diseño. Puede ser que una carretera haya estado diseñada para un, P, ¿cierto?, de 0,05, para un peralte de eso, ¿cierto? Pero ¿qué pasa, por ejemplo? ¿Qué pasa si hubiésemos aumentado la velocidad o hubiésemos disminuido la velocidad? Ese P hubiese cambiado. Y muchas veces cuando cambiamos la velocidad posterior a la construcción del proyecto, podemos estar haciendo, de alguna forma, vialidad que no necesariamente es segura, ¿cierto? ¿Se entiende lo que estoy tratando del mensaje que estoy tratando de transmitirle? ¿Sí? Sí, perfecto. Ya, súper, súper. Ya, pues vamos a la última pregunta práctica para ir cerrando un poco la clase interactiva, pero ojalá les vaya quedando un poco registro de todas las cosas que estamos haciendo. Y la última pregunta, que creo que ojalá les quede también como mensaje, ¿cierto? Es, ¿qué pasa si tuviéramos que diseñar ahora un enlace, paso bajo nivel? Entonces tenemos esta configuración para la misma autopista anterior, ¿cierto? Que estábamos mencionando lo del radio de giro, ¿cierto? Para el mismo caso anterior, tenemos que ahora ver determinar los parámetros ahora de una curva vertical, ¿cierto? De una curva vertical, o sea, a nivel longitudinal tenemos una diferencia de cota, ¿cierto? A nivel longitudinal. Entonces el auto va pasando de izquierda a derecha, por ejemplo, y tiene entonces un gálibo, ¿cierto?, vertical de 4,5. O sea, entonces, y en este caso, el coeficiente de roce es 0,3 en pavimento húmedo. El tiempo de reacción, ¿cierto? Percepción-reacción es de 2 segundos. Y esa altura del gálibo, como decía, es de 4,5. Y de cierta forma eso permite que no se obstruya la visibilidad. Entonces, la pregunta es, ¿cómo hacer que esta curva vertical sea suave, ¿cierto? O sea, que de alguna forma no afecte la visibilidad. Si un auto está parado a la izquierda ¿cierto?, de la figura, cuando la pendiente es 0, y pasa bruscamente a la pendiente de -5, eso va a generar de alguna forma que pierda visibilidad y no sepa lo que está pasando cuando cambia la pendiente. No sé si a ustedes les ha pasado, pero se han dado cuenta de repente cuando pasan calles que longitudinalmente tienen una diferencia de cota importante y no saben lo que está pasando más allá de esa diferencia de cota. Entonces, para generar que los trayectos sean suaves, ¿qué es lo que hacemos? Calculamos los parámetros de las curvas verticales. Aquí les recuerdo que tienen que ir a la clase que les acabo de enviar, en el sentido de esa clase grabada del año pasado que les mandé por link a través de los anuncios. Y ver cómo calcular esas curvas verticales, ¿ya? Entonces, ¿alguien se le ocurre un poco eso? No sé si quieren ir recordando un poco esa clase, yo les puedo ayudar. Vayan buscando un poco ese video, esa clase que yo les mandé, vayan viendo la última parte, miren, déjenme ayudarles un poco con eso y podemos ir a la clase, esta es la clase 4, ¿cierto? Que ustedes tienen que buscar. Déjenme compartirle a ustedes aquí la pantalla nuevamente. ¿Me van siguiendo? Espero que sí. Vamos, que este es el último ejercicio práctico que me gustaría que ustedes se quedaran con el mensaje. Entonces estamos en la clase número 4, acá. Esta clase número 4, ustedes se van a la parte de curvas verticales, que era la última parte de la clase que yo les mandé, que era grabada. Y ustedes se tienen que quedar con una fotito que es por acá. ¿Se fijan? ¿Me siguen por ahí? ¿Se alcanza a ver? Sí. Ya. Entonces, esta es la configuración que nosotros tenemos típicamente en enlaces de rasante. Entonces, cuando ustedes tengan que diseñar una carretera y hacer que de alguna forma se logre una buena unión entre dos tramos de una vialidad que tienen pendientes distintas, ustedes tienen que preocuparse de diseñar esto calculando el valor que aparece ahí en la figura, que significa 2t. Y el 2t depende de los coeficientes
de las curvas verticales. Y esos coeficientes se denominan con el símbolo de K, ¿cierto? Y que aparece K. Entonces, ¿cómo calcular? Primero tenemos que calcular los K, ¿cierto? Los valores de K se calculan, ¿cierto? Dependiendo si las curvas son convexas o cóncavas, ¿ya? Entonces, van a haber diferencias. Entonces, tenemos que calcular ese 2t. Y esa es una longitud que permite una buena transición entre una pendiente, por ejemplo, positiva y una pendiente negativa, como aparece aquí en la foto. Entonces, ojalá se queden con ese mensaje. Anoten esa fórmula. 2t es igual a k por un ángulo, ¿cierto? Un ángulo teta, ¿cierto? Pero el k al final podría ser la multiplicación, o sea, ese valor 2t podría ser la multiplicación entre el k y la diferencia de pendiente, pero en términos absolutos, ¿cierto? O sea, en este caso sería I1 menos I2. Y si I2 es negativo, al final queda una suma, ¿cierto? I1 más I2, ¿cierto? ¿Se entiende? Porque el menos con menos se transforma en más. ¿Ya? ¿Me van siguiendo? Espero que sí. ¿Ya? Entonces, a lo que voy es que, ¿qué es lo que son las curvas convexas y las curvas cóncavas? Bueno, acá hay ejemplos. ¿Se fijan? Las convexas es esta forma, ¿cierto? Cuando ustedes ven en las figuras de arriba, ¿cierto? En esta diapositiva. Y las cóncavas son las figuras de abajo, las del tipo 3 y 4 que aparecen abajo. Entonces, si se fijan, en el ejercicio que tenemos nosotros que hacer, al inicio de la curva hay una curva, ¿cierto? Que es convexa, porque estoy en un nivel de pendiente positiva y después cambio a nivel de pendiente negativa. Entonces, al inicio, ¿cierto? Antes del enlace, ¿cierto? Yo estoy en nivel 0 y después bajo, ¿cierto? Al bajo nivel, ¿cierto? Y después tengo que subir por el otro lado. Entonces, al inicio de la curva va a ser una curva vertical convexa. Pero cuando ustedes bajan, ¿cierto? Al fondo del enlace abajo, ¿cierto? Al fondo de la curva es una curva cóncava, ¿cierto? Porque voy a tener una pendiente negativa primero y después me voy a pasar a una pendiente positiva. ¿Se entiende? Y luego, obviamente, se repite lo mismo cuando ya voy saliendo del enlace, ¿cierto? Se repite lo mismo, me refiero a tener una curva vertical convexa, ¿cierto? Donde paso de una pendiente positiva a una negativa, ¿cierto? ¿Se entiende? O una cero, ¿ya? ¿Se quedó claro ese mensaje? ¿Sí? ¿Ya? Y después hay algunas otras condiciones, ¿sí? ¿Me siguen? ¿Estamos bien? Ya. Esperemos un poco. Entonces, y si no me equivoco, déjenme un poco acá, y me equivoco por acá, aparece, en un segundo, me van siguiendo, no se pierdan, aquí justamente. Perdón, les quité el compartir pantalla, discúlpenme por eso. Y lo último que quería mostrarles de esa clase era esto que está acá. ¿Se fijan? Los coeficientes de curvas verticales, cuando son convexas, se calculan así. Lo que se traduce después, dependiendo de la altura del ojo del conductor y del obstáculo, se traduce en K sub B es igual a la distancia de parada. ¿Se acuerdan de lo que hablamos antes? El D sub P al cuadrado partido por 4,48. ¿Ya? Y en el caso, perdonen acá, ahí, y en el caso de K sub C, ¿cierto? Que es cuando tenemos curvas verticales cóncavas, se calcula como aparece acá. ¿Se fijan? Entonces, perdón. Lo que se traduce al final a un cálculo de K sub C igual a dP cuadrado partido por 1,2 más 0,035 D sub P. ¿Ya? Entonces, anoten esa fórmula para que la tengan ahí. Anótenla, dejen registro, ¿cierto? El K sub B y el K sub C, ¿cierto? Dejen registro de esas dos para que se vayan anotando, ¿cierto? Y llevémosla al ejercicio. Entonces voy a salirme de acá. Una pregunta, ¿el D Sí. sub B es lo mismo? ¿Qué es en este caso? El D sub P B, B corta, claro. ¿Dónde está el D sub B? B al cuadrado, en cóncavas, en la fórmula. Ah, no. El cóncavas, perdón, buena pregunta. El D sub B es, en este caso, buena pregunta. Puede ser la distancia de visibilidad. Déjame corroborarlo. Ya.
Pero lo importante es que luego del cálculo se traduce a la fórmula que aparece abajo. Esa es la que ustedes se tienen que quedar, la K sub C, igual a dp cuadrado partido por 1,2 más 0.035 d sub p. ¿Se entiende? O sea, la que está arriba no la vamos a ocupar. Déjenme... esta que está acá, que ahí le estoy marcando con el puntero, esta se traduce al final en esta. ¿Ya? O sea, la K sub B, que es la convexa, ustedes vamos a utilizarla porque una curva vertical va cambiando dependiendo de las pendientes. Ustedes pueden partir con una curva vertical que puede ser convexa, después cóncava y después al revés. O en fin, ¿se fijan? O sea, depende un poco cómo va cambiando. Y entonces nos vamos a quedar con esta, que aparece ahí en el puntero, y después nos vamos a quedar con esta otra abajo, dependiendo si es K sub B o K sub C, pero nos vamos a quedar con esas dos. ¿Ya? ¿Se entiende? Perfecto, profe. Gracias. Sí, no hay problema. ¿Ya? Anótenla bien, dejen registro y nos vamos al ejercicio. Quiero que ojalá entiendan cómo calcular bien la transición. ¿Ya? Miren. Entonces, volvamos a este ejercicio que tenemos acá. Entonces voy a compartirles pantalla. Perdonen por eso que me salí de nuevo. Pero ojalá se entienda lo que estoy haciendo. Entonces, tenemos acá entonces el ejercicio, ¿se fijan? Entonces, ustedes van a partir acá, ¿cierto? Con una pendiente positiva y después cambian a una pendiente negativa y después de una pendiente negativa pasan a una positiva y de una positiva, ¿cierto? Pasan a una negativa o cero, ¿cierto? Entonces, lo importante es que ustedes vayan viendo cómo calcular los parámetros, ¿cierto? De estas curvas verticales para cada uno de estos trayectos. Entonces, miren, síganme conmigo y ojalá vayamos juntos haciendo un poco este ejercicio, ¿ya? Déjenme ir para abajo, ojalá no se mareen cuando pase esto rapidito. Pero tenemos esto que está acá. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que calcular? El K sub B y el K sub C, ¿cierto? Que era lo que yo les comenté antes y les di la explicación de las curvas verticales. Entonces, para la curva de entrada, cuando ustedes van viendo que entra, ¿cierto? Vamos a tener una situación, ¿cierto? De curva convexa, ¿cierto? Entonces, cuando es convexa, usamos la fórmula que aparece ahí, ¿cierto? Que es dp al cuadrado partido por 448. ¿Me siguen? Entonces, estoy acá, estoy en esta parte que está acá, ¿cierto? La estoy marcando ahí con el cursor del Word, ¿cierto? Entonces, y para eso, tenemos que calcular después qué es lo que es dp, ¿cierto? Que eso lo vamos a calcular ahora. Y en el caso de la curva inferior, que es la curva de abajo, vamos a tener una situación de cuando es cóncava la curva, ¿cierto? Porque cambiamos de una pendiente negativa a una positiva, ¿ya? Y la pregunta es, bueno, ¿cómo calculamos dp? D sub p, ¿cierto? Entonces va a depender, obviamente, de los valores que aparecen acá, ¿cierto? Esta fórmula que calculamos, que mencionamos arriba, ¿se fijan? ¿Se entiende? Entonces, en la curva de entrada, la pendiente va a ser 0. O sea, el I va a ser 0. En la curva del fondo, la pendiente va a ser menos 5, porque estoy bajando. ¿Ya? Entonces, ustedes tienen que calcular esta fórmula que está acá. ¿Se entiende? Y al calcular eso, dp, el tiempo de reacción son 2, la velocidad, dependiendo de cada grupo, ¿cierto? En este caso era 120, partido por 3,6, que aparece ahí en la fórmula. Entonces, más 120 al cuadrado por 254, 0.3, ¿cierto? Que es el roce, ¿cierto? Y en este caso, 0, porque estoy en la curva de entrada. Entonces, el dp va a ser 256. Por lo tanto, el K sub B, al aplicar la fórmula, me da algo así como 14,600. ¿Me siguieron un poco? Espero que sí. Sí, profe. ¿Sí? Ya, qué bueno. ¿Ya? Y después, en la curva de fondo, aplican lo mismo. El D sub P va a depender ahora de una pendiente de 0,05, ¿cierto? Porque la pendiente, ¿cierto?, que tenemos bajando es de 5% negativa, menos 0.05. ¿Se fijan? No es positiva ahí, claro. Y por lo tanto me da un K sub C, aplicando la fórmula, ¿cierto?,
después cuando ya calculan el D sub P, me da la fórmula de K sub C, porque K sub C es cóncava, porque estoy abajo, ¿cierto? Entonces, y me da 7500. Entonces la pregunta es, bueno, y ahora que saqué los K, cada uno de los coeficientes de las curvas verticales, bueno, ¿cuánto vale el 2T? ¿Se acuerdan un poco la fórmula y la figura? Entonces, piensen un poco en la fórmula que yo les mostraba y la figura que yo les decía. ¿Se acuerdan esa figura cuando nos íbamos acá? Miren. Nosotros estaríamos, ¿se acuerdan cuando yo les mostraba esto? Estaríamos, dependiendo en cada situación, podríamos tener que calcular ese 2T, ¿cierto? Y la fórmula, ¿se acuerdan que era 2T? Es multiplicar el coeficiente vertical por la diferencia dependiente. ¿Se fijan? Entonces, acuérdense que ustedes, al anotar esa fórmula, después la aplican directamente. Entonces, en la curva de entrada, 2T vale el valor del K, ¿cierto? En este caso, convexo, que es 14,600 aproximado, multiplicado por la diferencia absoluta de las pendientes. ¿Se fijan? Entonces, el 2T en la entrada debería ser alrededor de 730. Mientras que en el caso de la curva inferior, ustedes aplican, ¿cierto?, lo mismo, ¿cierto? El 2T es multiplicar el K por la diferencia, ¿cierto?, de pendiente, ¿cierto? Y una diferencia absoluta les da alrededor de 750. ¿Se entiende? Entonces, la transición de cómo paso de un lugar a otro cuando tengo pendientes distintas se calcula de esta manera. Y esto es diseño vial, netamente, puramente, como quieran decirlo. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes se enfrenten a un proyecto y tengan que calcular, pueden hacerlo de esta manera. ¿Fijan? Analíticamente, probablemente hoy día existen software que permiten hacer todos estos cálculos, pero el modelo, ¿cierto? La fórmula detrás, la parte analítica, la pueden hacer a través de entender un poco lo que están haciendo con este ejemplo. ¿Ya? ¿Se va entendiendo? ¿Me van diciendo sí, no, más o menos? ¿Sí? Sí, ¿Los dejé? profe, perfecto. ¿Sí? ¿Ya? ¿Varios también? Ok, súper. ¿Ya? Voy a dejarles como extra una última pregunta y con esto termino. Yo sé que hoy día ha sido un poco más intensa la clase porque ha sido harto de preguntar y responder de parte de usted y ir comentando cosas muy puntuales también. Pero les voy a dejar una última pregunta para que ustedes se queden también con un mensaje que tiene que ver con el proyecto. Y quiero que ustedes también se queden con esta tercera pregunta y cada uno la responda en su hojita de forma individual. Y yo creo que es importante porque les puede quedar también para futuro cuando ustedes tengan que hacer cualquier proyecto en general, a nivel de infraestructura, me pongo a pensar. Y me gustaría que ustedes mencionaran, por ejemplo, muy bien, y que ojalá les quede en este primer ciclo del curso, ¿cómo determinaron ustedes el área de influencia? ¿Cómo determinaron ustedes la escala para cada uno de sus proyectos? Aquí cada uno sabe bien cómo lo determinó, no hay una respuesta única, pero importante que ustedes vayan explicando con criterio cómo lo hicieron. ¿Qué variables son importantes y qué variables afectan en su proyecto? Que lo digan. ¿Cuáles fueron los conflictos que encontraron? ¿Por qué? Porque me gustaría también que en esta primera etapa quedara muy bien el concepto de que ustedes realizaron efectivamente un diagnóstico del lugar. Y para saber hacer un diagnóstico, ustedes tienen que haber definido un área, una escala, haber definido qué variables son las que midieron, cómo las midieron, por qué las midieron, qué conflictos encontraron, cómo se relacionan los conflictos con las variables. Eso me gustaría un poco que ustedes pusieran acá. ¿Ya? Y que ojalá quedara eso internalizado en ustedes. ¿Ya? Así que eso sería por hoy. Yo sé que ha sido una clase intensa, como decía, pero me gustaría que hablaran un poco más del proyecto, ¿ya? Que ojalá les queden un poco esas dudas cerradas y que cada uno la vaya mencionando. Ahora, si pudiéramos decir a grandes rasgos, acuérdense que el área de influencia y la escala tienen relación con, obviamente, el conflicto también. Acuérdense un poco las ayudantías, cuando Franco decía la escala puede ser de alguna forma más de barrio, puede ser más de
un poquito más de zona, puede ser más comunal. Lo importante es que ustedes no se queden solo con el concepto, sino que digan cómo lo determinaron, porque la definición está en cualquier computador, en cualquier libro, en cualquier lugar, pero me gustaría saber cómo ustedes lo internalizaron en sus proyectos, ¿ya? Así que esta pregunta es un poquito más personal, no la abro a Menti ni a viva voz, pero que cada uno ponga de su parte y diga cómo hizo un poco esta parte del proyecto y cuál fue el aporte que cada uno le puso al final. Así que ojalá que registro eso también y nosotros le vamos a dar una mirada para entregarle a ustedes también comentarios. Así que eso sería por hoy. Los dejamos por acá también, yo creo que con hartas cosas, ¿cierto? Espero que le haya gustado un poco la dinámica que hicimos. Yo sé que es un poquito difícil cuando es online hacer ejercicios, pero lo importante es que fuimos trabajándolo juntos y fue bien interactivo. Por lo menos yo me quedo tranquilo con que todos ustedes están súper motivados con el curso y me siguen un poco la dinámica de las cosas que yo creo que son más importantes que les van a servir a ustedes a futuro. ¿Ya? Así que duda, Profe, disculpen, ahí sí, parece que volví. se pegó. Ahí volvió recién. Ahí volví. Disculpen por eso, que internet de repente es un poco inestable. Quería decirles que la próxima semana vamos a tener ayudantía, igual que siempre, y en la ayudantía vamos a establecer una tarea, que sería la tarea 2, y va a ser una tarea que vamos a tratar de hacer un formato distinto a lo que se les pide comúnmente. Entonces vamos a tratar de hacer una tarea donde ustedes se tienen que grabar y hacer algo un poquito más distinto. Ahí José Pablo tal vez tiene un poco más de experiencia porque él participó del curso anterior de Proyecto de Vialidad Urbana, entonces donde hemos hecho algunas cosas así que, pero la idea es que ustedes se graben y hagan una entrevista tipo radio, donde van a presentar los diagnósticos que se han incluido, ¿cierto? En esta primera parte, cosa que ustedes se vayan preparando para la entrega uno. Piensen que las tareas al final son formas de ir avanzando para la gran entrega, y en esta oportunidad vamos a hacer algo así. Lo importante es que para el día martes vamos a llevar algunas ideas para ir a trabajar la ayudantía y también utilizando datos e información que les permitan a ustedes ya cuantificar estos diagnósticos. No solamente mencionar que hay problemas de tal tipo o de otro tipo, sino que tal vez encontrar esos datos que les permitan registrar ese conflicto que ustedes están detallando. ¿Ya? Así que eso les cuento por mientras y nos vemos entonces la próxima semana. Josefa, dale nomás. Profe, las últimas preguntas había que mandárselas por mail respondido o... Sí, eso es importante. El ejercicio que hicimos hoy día, las tres grandes preguntas, o sea, la 1, la 2 y la 3, la primera eran un grupo de preguntas teóricas, la segunda eran preguntas prácticas y la tercera es de preguntas de proyecto. Todos los que tengan sus papeles, escribieron, sáquenle una foto, mándenmela al correo y lo vamos conversando. A mí me gusta ver qué es lo que ustedes tienen, también especialmente en la pregunta 3, qué es lo que ustedes tienen de impresión de sus proyectos, cómo fue el aporte de ustedes en los proyectos. Me interesa que quede registro, me gustaría ver qué es lo que ustedes están avanzando por ese lado. Profe, ¿y usted podría subir el Word? O sea, ¿dónde están las ¿Sí? preguntas? Porque Sí, las obvio que sí. escribo de casa no también. Sí, y le subo el Word y también le subo también ¿cómo se llama? El enunciado y también los
Pero disculpen, volví aquí de nuevo. Quería decirles Está bien. que... Escuché fácil todo. Sí, disculpa, Josefa. Lo importante es que, mira, voy a anotarlo acá. Antes de las 4 p.m. me envíen lo que trabajamos hoy. Eso es todo. Simplemente sáquenle una foto, anoten algunas cosas importantes, dejen registro. Me gusta que haya una buena interacción y que quede ese registro y que de alguna forma se vaya generando una especie de vínculo entre ir siguiéndolo a usted y ir apoyándolo. ¿Sí? Disculpe que le interrumpa. ¿A las 4? Sí, o sea, 5 minutos y todavía no he empezado a escribir las últimas 3 preguntas. no hay problema. Mira, lo importante... Lo importante es que escriban. Ahora sí, estoy acá. Sí, profe, ahí lo vemos. Discúlpenme. Sí, yo sé que a las 4 suena muy encima, puede ser un poquito después, da lo mismo, pero que no se pase mucho de las 4, 4 y media. Este ejercicio lo hicimos en conjunto, así que no debiera de costarles mucho más de llenarlo, eso solamente. Ya, Ya, profe, perfecto. Gracias. No- Chao, no es- profe, gracias. Ojo, chao, Crescente, no se preocupen no es una prueba, no es un examen, solamente para que quede registro y yo me quede también contento de que ustedes van adquiriendo lo que planificamos en su minuto. Eso nomás. Súper. Chao, profe, gracias. Chao, Ya, profe. gracias. Que tengan una linda tarde. Nos vemos. Chao, Gracias, chao. profesor. Chao, chao. Gracias Chao, a profe. ustedes. Chao. Chao, profe, que esté bien. Nos Chao, vemos. Fabián. Gracias por todo el apoyo. Nos Sí, vemos. profe, aquí estamos. Nos vemos. Súper. Cuídese. Igual. Gracias. Chao, chao.